Buen día a todos, esperando que se encuentren bien de salud, tanto ustedes como su familia. En esta nueva semana, pues vamos a comenzar otros temas que son muy importantes para el desarrollo de la asignatura. Si se recuerdan, pues la semana pasada hablábamos acerca de enfermedades y riesgos laborales en los trabajadores, hablábamos de la salud ocupacional, hablábamos de la clasificación incluso, de cuáles son los riesgos que más frecuentemente están expuestos el personal de salud y en cualquier otro sitio en donde se puede estar realizando algún trabajo que puede en alguna ocasión representar un riesgo para el personal, llámese personal de salud o personal de otra índole, ¿verdad? En esta ocasión, pues también quiero recordarles que es importante pues que ustedes se estén frecuentemente conectando o revisando lo que es la plataforma con las presentaciones. Asimismo, también pues informar sobre las videoconferencias que sí ya se van a iniciar esta semana y que yo les voy a notificar pues con tiempo para que ustedes puedan prepararse y ver en qué lugar pues es apropiado para que puedan escuchar sin ninguna dificultad la videoconferencia. En este caso la vamos a designar para el día jueves, las clases que tenemos por la tarde, empezando esta semana. Y vamos a iniciar pues ya con la videoconferencia. Yo sé que a algunos pues se les es imposible conectarse, por eso es que lo vamos a hacer solamente una vez por semana, considerando a los compañeros y siendo empáticos con los compañeros pues que no tienen una conexión a internet o un internet residencial que les permita estar las 4 horas conectados. En el caso se presente pues alguna dificultad, me lo hacen saber para yo estar consciente de las personas que sí pueden conectarse sin ninguna dificultad. Eh, Vamos a comenzar siempre con temas relacionados a la salud ocupacional y como les mencionaba, pues esta presentación habla acerca de las enfermedades y riesgos laborales en los trabajadores. Sabemos que como todo empleado, el hecho de estar ejerciendo nuestro trabajo, pues eso es un riesgo. Más sin embargo, nosotros que estamos expuestos diariamente con personas con diferentes tipos de enfermedades o riesgo a una caída. En este caso, pues el mayor de las complicaciones que nosotros podemos llegar a tener en el caso que no gocemos con elementos necesarios para evitar algún tipo de enfermedades en el hospital, pues es la transmisión de patología que se pueden dar por contacto físico, por contacto, en este caso, de fluidos corporales, que puedo tener yo contacto con el paciente y el paciente me enferme o viceversa. Entonces, en este caso vamos a hablar de las enfermedades y los riesgos que como personal de salud, pues nosotros estamos diariamente enfrentándolos. Y es importante ya en presentaciones más adelante, cómo puedo evitar yo enfermedades que se pueden dar en el área de trabajo, como por ejemplo utilizando las medidas de bioseguridad. Cabe destacar que quiero que ustedes se memoricen, porque usted sabe que cuando yo menciono medidas de bioseguridad, a su cabecita tiene que venirse uso de gorro, mascarilla y gabachón, guantes, zapateras. Eso tiene que venirse en su cabecita cuando yo digo medidas de bioseguridad. El lavado de manos, que también es importante. ¿Por qué? Porque eso evita el hecho de que yo pueda eh, ser representante a una enfermedad cruzada, que ya mencionamos a qué se refiere enfermedad cruzada, ¿verdad? Yo puedo enfermar al paciente y el paciente me puede enfermar a mí. Pero utilizando las medidas de bioseguridad, pues disminuye significativamente los riesgos de contraer una enfermedad en mi trabajo. Además de los elementos esenciales que yo tengo que tener, que me tiene que proporcionar la institución para evitar ese tipo de incidentes que se pueden dar. Por ejemplo, si usted tuvo contacto con secreciones del paciente o fluidos corporales y hay guantes en la institución, ya es su responsabilidad el hecho de no utilizar las medidas de bioseguridad. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta que las medidas de bioseguridad no se hacen por comodidad o no las utilizo por comodidad o porque me veo bien o porque me voy a ver mal, sino que para evitar futuras complicaciones que se pueden presentar
cuando yo estoy desarrollando todas las funciones que me competen a mí realizar. Vamos a hablar acerca de qué es una enfermedad ocupacional. Aquí describe que es toda aquella que ha sido adquirida en el puesto de trabajo por cuenta ajena al propio trabajador y de la cual el empleador debe de responsabilizarse. Aquí pues estamos hablando de enfermedad ocupacional cuando yo la adquiero en la institución en donde yo estoy laborando. En este caso, llámese que, por ejemplo, yo tengo contacto, como mencionábamos, con secreciones del paciente y no hay guantes, entonces sí es responsabilidad de la institución que yo sea un factor para que estar teniendo contacto con el paciente sin guantes pueda enfermarme. Entonces hay que valorar todo ese tipo de situaciones porque aquí mismo me está diciendo, es una enfermedad que yo adquiero en el trabajo. Ahora bien, si yo la adquiero porque en verdad elementos necesarios en la institución no había, entonces sí es responsabilidad de la institución. Pero si yo adquiero una enfermedad en el puesto de trabajo porque yo no cumplo con todas las características que tengo que tener al momento de abordar una situación, entonces sí va a ser mi responsabilidad. Estamos hablando de enfermedad ocupacional cuando el empleado si no se le brindan todos los elementos necesarios y éste sufre un accidente. Por lo tanto, la institución o la empresa va a ser la responsable de recurrir con los gastos del tratamiento en específico o todo lo que conlleva el tratamiento de esa enfermedad que adquirió específicamente en el trabajo. Este es un tema pues, bastante corto, puesto que se enlaza con los demás que hemos venido hablando durante la semana. Las causas de las enfermedades ocupacionales. El desconocimiento de muchos trabajadores y empleadores de los factores de riesgo a los que están expuestos, ocasionando accidentes y enfermedades ocupacionales. Muchas veces podemos nosotros identificar muchos de estos incidentes. ¿Por qué? Porque se desconoce. En el caso de que sea una empresa literalmente nueva, pues tiene que asesorarse en cuanto a la salud ocupacional de los empleados. Tiene que conocer cuáles son los riesgos que probablemente ellos vayan a tener en su lugar de trabajo y disminuir, en este caso, los factores de riesgo para que sus recursos en ese momento pues no vayan a tener algún accidente al momento de estar realizando las actividades que le competen. Otro factor es el que ocasiona el incumplimiento por parte del empleador en proporcionarle al trabajador la capacitación adecuada para evitar la exposición a agentes que ocasionen la enfermedad. Otra de las cosas es que muchas veces los empleadores, pues, por gastos adicionales que no quieren hacer, no proporcionan los elementos esenciales a sus empleados para evitar incidentes, lo cual muchas veces estos se ven sancionados. ¿Por qué se ven sancionados? Porque son enfermedades que adquirieron en su trabajo, que para que una empresa funcione adecuadamente tiene que tener todos los elementos necesarios para proteger a sus trabajadores. Por último, el trabajador que sabiendo y contando con sus elementos de protección personal no los usa y hace caso omiso a las recomendaciones y capacitaciones impartidas por su empleador, que era lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, en el hospital me están diciendo que cuando yo vaya a bañar al paciente utilice guantes. En este caso, cuando ustedes van a sus prácticas, pues la ventaja que tienen es que ustedes llevan su guante. ¿Por qué digo ventaja? Porque usted puede colocarse o calzarse 2, 3 pares de guantes cuando vaya a bañar al paciente. Nadie le va a decir nada porque sí son suyos. Y ahí pues yo ya sé, por ejemplo, que tengo que utilizarlos. Cuento con los recursos, pero si no los utilizo ya es mi responsabilidad y bajo mi riesgo probablemente yo puedo adquirir una enfermedad en la salud ocupacional. Entonces todas esas cosas tenemos que valorarlas, porque yo ya teniendo los elementos, ¿por qué no los voy a utilizar? Igual las personas que no utilizan guantes para canalizar bien a los pacientes. ¿Por qué? Describen, es muy incómodo, los guantes me quedan flojos. O sea, no se trata de
por comodidad, se trata de protección, una medida de bioseguridad que yo utilizo porque no quiero contagiarme de alguna enfermedad que es producida por contacto sanguíneo. Entonces, todas estas recomendaciones es importante que nosotros las conozcamos como futuros profesionales del área de salud y que vamos a estar constantemente en riesgo. Creo que nosotros somos una de las carreras, junto con todas las que tienen contacto con los pacientes o el área hospitalaria y comunitaria, los que más riesgo tienen de sufrir algún incidente o alguna enfermedad ocupacional. Entonces, valoremos todas estas cosas. Analicemos que diariamente nosotros nos enfrentamos con situaciones que pueden poner en riesgo nuestra propia salud. Pero si en nuestras manos está evitar todos estos riesgos, pues es importante que nosotros los evitemos utilizando las medidas de bioseguridad en el caso de que se cuenten con los elementos y si no, pues tratando de la mejor manera posible de evitar incidentes que puedan ocasionar alteraciones a mi estado de salud o alteraciones con las personas que yo estoy constantemente en contacto. Asimismo, la clasificación de las enfermedades ocupacionales, van a ver ustedes en la lámina que ya mencionamos anteriormente estas enfermedades. Las enfermedades producidas por agentes químicos, ¿verdad? En este caso, llámese en el cumplimiento de medicamentos, llámese las personas que trabajan en fábricas o en droguerías. Cuando hablamos de droguerías, estamos hablando de las casas farmacéuticas, ¿verdad? En donde producen y utilizan elementos para combinarlos unos con otros y esto pueden hacer agentes que pueden causar daño a las personas. Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes, como por ejemplo el cáncer a la piel en trabajadores de la pesca. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos están en constante contacto con el sol y sabemos que al exponernos excesivamente al sol, como consecuencia se tiene pues un posible desarrollo de cáncer de piel. Enfermedades profesionales causadas por la inhalación de sustancias y agentes. En este caso menciona la silicosis, que esta es una enfermedad crónica del aparato respiratorio y que se produce por haber aspirado polvo. Por eso menciona aquí que son en trabajadores de minas, canteras y túneles en construcción, porque son los que más pasan en contacto con polvo. Por lo tanto, pueden desarrollar una silicosis. Asimismo, enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias, cuando un trabajador labora en zonas endémicas expuestas al dengue, amebiasis, fiebre amarilla, etc. En esta pandemia, pues podemos darnos cuenta que el personal está muy expuesto a enfermedades profesionales infecciosas, como por ejemplo el coronavirus. Ustedes son testigos que ha fallecido pues muchos recursos de enfermería y médicos a causa del coronavirus, que en este caso son enfermedades profesionales que se han adquirido por estar en contacto directo con los pacientes que son positivos. Enfermedades producidas por agentes físicos, como las enfermedades causadas por el exceso de ruido, como en este caso la hipoacusia, que la hipoacusia pues es la disminución de la capacidad auditiva. ¿Por qué se va a dar la disminución de la capacidad auditiva? Por el exceso de ruido. Y las enfermedades producidas por la radiación ionizante, que también producen daños considerables en los recursos. Las enfermedades sistémicas, pues los trabajadores están expuestos también a la inhalación, como por ejemplo del amianto, que en este caso estamos hablando de una sustancia que puede ser muy dañina para nuestro sistema. Sistémicamente pues, produce, en el caso de que no se utilice mascarilla, puede producir una falla sistémica, o sea, en todos los sistemas. Y producirán, en este caso describe asbestosis. ¿Qué es la asbestosis? Es una forma de neumoconiosis por inhalación de polvo de asbesto. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de problemas pues respiratorios. Las enfermedades causadas por agentes psicosociales como por ejemplo el acoso laboral,
que puede pasar muy frecuente en las instituciones o en las empresas por parte del supervisor, por parte del jefe o la jefe del área. Enfermedades causadas por agentes ergonómicos. Cuando hablamos de agentes ergonómicos nos referimos a que, por ejemplo, cuando nosotros estamos cumpliendo medicamentos tenemos una mala postura, tenemos la mala costumbre de inclinar la columna y esto lo que puede causar, como nos está diciendo aquí, dorsalgia y lumbalgia. Dorsalgia es que vemos, por ejemplo, ustedes han visto muchos ancianitos que la espalda se les ve como pronunciada porque adquirieron una mala posición y no corrigieron esa postura, por lo tanto se hace una dorsalgia. Y la lumbalgia, que sabemos que son dolores frecuentes, muchas veces relacionados por una hernia de disco, cuando no utilizamos la verdadera mecánica corporal. Cuando yo hablo de mecánica corporal, es que en ya clases más adelante vamos a ver las posturas que yo tengo que tener cuando movilizo a un paciente de la unidad al carro camilla y viceversa, o de la unidad que yo les mencionaba, que es la cama del paciente, pero no le llamamos cama, sino unidad, o de la unidad a la silla de ruedas y viceversa. Entonces nosotros tenemos que tener una buena postura porque eso puede ser causa de patologías lumbares o enfermedades lumbares. Pasa muy frecuentemente en el personal de salud, específicamente de enfermería, porque es responsable de estar movilizando a los pacientes, ¿verdad? Sufrir de problemas en la columna, hernias, lumbalgia, dorsalgias, que sabemos que son, en alguna ocasión si ha tenido dolores en la espalda, pues son sumamente incómodos. De hecho, algunos ni siquiera dejan movilizar a las personas, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta todas estas características que llevan a no gozar de una buena salud. Claro, algunas están en nuestras manos evitarlas, como por ejemplo los agentes ergodinámicos que estamos mencionando ahorita. Con el simple hecho de tener una postura adecuada cuando usted está sentado, pues evita a que se pueda producir una lumbalgia o una dorsalgia. ¿Cuáles van a ser las medidas de prevención? Pues es importante que lo primero es identificar los peligros y riesgos a los que están expuestos los trabajadores en su centro de labores y tratar de minimizarlos o erradicarlos. Cuando describe esto, medidas de prevención, pues sabemos que tiene que haber una participación de ambos, tanto del personal de enfermería, ¿verdad? En este caso, y en el hospital, parte de la dirección del hospital que brinde todas las herramientas necesarias para minimizar los riesgos de los recursos. Se deberá contar con un programa de seguridad y salud en el trabajo en el cual se encargue de la vigilancia de la salud de los trabajadores, con la finalidad de alertar cualquier cambio en la salud desde un inicio para así controlar y modificar el agente que esté causando esta alteración según las normas vigentes. Como recursos de enfermería en el hospital nosotros nos vamos a encontrar con el Comité de Salud Ocupacional. El Comité de Salud Ocupacional es el encargado, valga la redundancia, de velar por la salud de los trabajadores, proporcionando todos los elementos necesarios que se tienen para evitar enfermedades en el trabajo. En este caso, capacitando al personal para reforzar conocimientos sobre las medidas de bioseguridad, para reforzar conocimientos en cuanto al correcto lavado de manos, porque pasa muchas veces que cuando se le pregunta el recurso o se le pide que haga una demostración de lavado de manos ya laborando, pues no se recuerda. Claro, tampoco hay que crucificarlos y decir, ¿verdad?, que no es posible, están trabajando, como no se pueden lavar las manos. Acuérdense que si algo no se hace con frecuencia y lamentablemente hay personal de salud que todavía piensa pues que el hecho de lavarse las manos no evita infecciones cruzadas. Entonces, el Comité de Salud Ocupacional en las instituciones hospitalarias se encarga de eso, de reforzar conocimientos de los recursos para evitar posibles infecciones o posibles enfermedades que se pueden dar en el trabajo.
recordar o capacitar en una educación continua. Cuando hablamos de educación continua es cuando el mismo personal de enfermería, en este caso de licenciatura en enfermería, las licenciadas o el jefe o los supervisores o supervisoras de la institución, vuelven a dar capacitaciones al personal sobre las medidas de bioseguridad, como por ejemplo en estos casos, ¿verdad? Que se le instruyó al personal sobre la colocación de el traje que se está utilizando para pacientes que presentan coronavirus, ¿verdad? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3, que en el personal pues es totalmente nuevo eso, porque sabemos que nunca pues teníamos mucho tiempo de no sufrir una pandemia y los recursos que en la actualidad pues están laborando en las instituciones pues no se les había capacitado por eso porque la situación pues todavía no lo ameritaba, ¿verdad? Entonces es importante recordar incluso las cosas que frecuentemente se hacen porque quieras o no en algún momento pueden olvidarse y esto va a facilitar el, el, el realizar las actividades sin ningún riesgo en el ámbito de trabajo. Bien, en esto es importante que recordemos todos los elementos o la clasificación que puede causar las enfermedades ocupacionales porque es parte de una antesala de las medidas de bioseguridad que nosotros vamos a ver, eh, acordándonos siempre a qué nos referimos con salud ocupacional, qué es una enfermedad ocupacional, que son términos que con frecuencia se nos van a mencionar para ver si nosotros estamos familiarizados con el tema.